Toda la información que debes conocer la escuchas en Pauta Final. 7:33. Vamos a abordar un tema bien interesante y que tiene que ver con el desarrollo tecnológico y con cómo el avance del desarrollo de la inteligencia artificial, por ejemplo, a punta de algoritmos, va replicando también algunos de los errores que se han cometido históricamente, quizás en nuestro desarrollo como humanidad y en el desarrollo social también recientemente. Tiene que ver con los sesgos a los que están expuestos también los algoritmos, en la medida en que son programados precisamente por seres humanos y cómo se replican ciertas dinámicas también culturales que quisiéramos dejar atrás, en materia racial, por ejemplo, o en materia de género. Es un tema al que ha dedicado una investigación importante la académica de la Universidad Técnica Federico Santamaría en Valparaíso e investigadora del Centro Nacional de Inteligencia Artificial, Claudia López, que nos acompaña hasta ahora en conversación con Pauta Final. ¿Cómo estás, Claudia? Bienvenida. Hola, muy bien, Sebastián. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros y conversar sobre este tema que está muy interesante porque estamos hablando muchísimo de los avances tecnológicos, como decíamos, parece que hay un boom asociado, por ejemplo, a la inteligencia artificial también, que nos tiene a todos como expectantes, y es interesante darle otra mirada a esta discusión desde este punto de vista precisamente de los riesgos asociados a estos desarrollos tecnológicos. Y tú has investigado además sobre este tema, Claudia. Sí, llevamos un poco de tiempo investigando ya los sesgos que se meten por distintos caminos hacia los productos de inteligencia artificial. Uh-huh. Y es algo que estamos trabajando fuertemente en el Centro Nacional de Inteligencia Artificial para poder entender mejor las formas en que podemos cambiar eso. ¿Qué sesgos, por ejemplo, Claudia? Hay harta evidencia de distintos tipos de sesgos que van desde los sesgos históricos, desde los sesgos cognitivos, sesgos institucionales y también sesgos técnicos que se van metiendo en el proceso de desarrollo. Ajá. Y que se meten de distintas formas. No es solamente que los profesionales que trabajamos en el área de la tecnología tenemos sesgos y los metemos de alguna forma en el proceso de desarrollo, que eso sí puede pasar, sino que también los sesgos están de alguna manera como codificados o metidos dentro de la data, de los conjuntos de datos que utiliza la inteligencia artificial hoy día para poder aprender y poder generar modelos que eventualmente vamos a usar, ya sea en inteligencia artificial generativa o en predicciones de cosas que podrían pasar o que creemos que, por ejemplo, a la gente le va a gustar. Ajá. Hacemos mucha predicción y eso en general se hace con datos históricos de cómo ciertas cosas han sido hechas o han sucedido en el pasado. De acuerdo. Y nuestros comportamientos han sido sesgados como sociedad y entonces se aprenden esos sesgos a través de el encontrar patrones en esos datos históricos. Claro, porque en el fondo las máquinas van aprendiendo en función de la información que está disponible, ¿no? Eso es lo que hace la mayoría de los algoritmos de aprendizaje de máquinas, o Machine Learning, que es el nombre en inglés, y que es la forma en que ha ido avanzando últimamente la inteligencia artificial muy potentemente. Entonces, como Machine Learning, la forma en que funciona es que toma datos y trata de aprender, identificar modelos para después tratar de predecir o de categorizar información. Ajá. Lo que hace es darse cuenta de los sesgos o capturar los sesgos que habían antes y de alguna manera seguir replicándolo. De acuerdo. Pero no es toda la tecnología, solo aquella tecnología que usa este tipo de algoritmos, ¿no? Que aprende de los datos. Sí. Claudia, ahora, esa forma en la que se van replicando los sesgos también no necesariamente es consciente entonces, ¿no? Es decir, no se trata de una persona que al diseñar un determinado algoritmo esté introduciendo esos sesgos, por ejemplo, raciales o de género, sino que tiene que ver con cómo se van replicando, en algunos casos, me imagino, inconscientemente, cómo se producen esos mecanismos. El campo es bien desafiante porque podría ser que solo sucede a través de los datos. Uh-huh. Pero también podría ser que alguien maliciosamente lo intentara lograr y quizás esconderlo, enmascararlo en el funcionamiento del algoritmo. Con alguna segunda intención. Lo que no es el caso más común, diría yo, lo que es un caso bien de borde. Pero también sucede que a veces nosotros, porque somos seres humanos y para tomar decisiones
tomamos ciertas heurísticas, usamos como formas rápidas de tomar decisiones y estamos socializados de ciertas formas, igual tenemos sesgos como humanos, y a veces esos tipos de sesgos nos hacen tomar decisiones dentro del proceso de desarrollo que podrían terminar replicando ciertos sesgos. Ajá, ¿ya? Y ahí, por ejemplo, te doy un caso bien particular. Hay parte importante del proceso de hacer machine learning o aprendizaje de máquinas en algunas de estas metodologías, es que tienes que contar con data anotada. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, si quieres predecir si es que una imagen es de cierto tipo, si es que es una imagen, por ejemplo, que tiene contenido muy sexualizado, que es una cosa que hacen muchas redes sociales. Lo que tienes que hacer para enseñarle a la máquina es mostrarle imágenes, pero mostrarle imágenes y decirle, estas imágenes tienen contenido muy sexualizado y estas imágenes no tienen contenido muy sexualizado. O sea, de alguna forma tienes que tener algo que es como tu conjunto de datos que ya está anotado. Donde tú sabes, seres humanos ya han dicho, estas imágenes sí, estas imágenes no. Ajá. Y cuando pasa eso, hay seres humanos que están detrás de eso diciendo, esta imagen sí tiene mucho contenido sexual, esta imagen no. Sí. Y por lo tanto, los seres humanos, como somos socializados de ciertas formas, por ejemplo, hay un caso bien conocido que habla que ese proceso de anotación se hizo con imágenes de mujeres y de hombres, ¿ya? Con mostrando distinta cantidad de piel, así como gente con trajes de baño, gente con enteros vestidos, gente con ropa interior. Y a fotos de hombres con trajes de baño, son, en general, las personas que anotaron lo encontraron con mucho menor contenido sexual que las fotos de mujeres con trajes de baño, o mujeres con ropa interior y hombres con ropa interior. Claro. Entonces, cuando las fotografías tienen piel de mujer, las personas que participaron de ese proceso las anotaron como más sexualizadas que aquellas que eran con fotos de piel de hombre. Y eso no es que necesariamente esa persona se conceptualice como una persona sesgada, ¿no? Lo que pasa es que hemos sido socializados en un lugar, de esa forma, sí, en una sociedad que objetiviza mucho el cuerpo de las mujeres. Sí. Y por lo tanto, lo considera más insinuante de alguna manera. Sí. Y ahora, si entonces con eso entrenamos nuestro algoritmo, el algoritmo finalmente va a andar mostrando y prediciendo que cuando hay una foto donde hay esta piel de mujer, la vamos a marcar como algo que quizás tiene mucho contenido sexual. Sí. Y entonces esas fotos van a dejar de aparecer en redes sociales porque también está la norma social de que las redes sociales no debieran simplemente difundir ese tipo de fotografías de contenido sexual. Oye, bien interesante eso. Además, sí que uno lo lleva a otros ámbitos de aspectos prácticos y decisiones relevantes en los que se están incorporando cada vez más este tipo de tecnología, ¿no? Estoy pensando en un proceso de selección de trabajo, por ejemplo, o en cómo se determina si es que se asigna un crédito para una persona y cómo se puede diferenciar un hombre o una mujer. O sea, estas correcciones que hay que hacer son más o menos urgentes también. Son urgentes porque implican daños a las personas, daños en las oportunidades que pueden obtener las personas. El caso de la selección de personal, por ejemplo, es muy, muy conocido porque fue uno de los primeros casos que se denunció como un caso de discriminación abierta hacia las mujeres en un algoritmo que era de Amazon y que trataba de seleccionar buenos candidatos a trabajos para ingresar a Amazon. Y en Amazon había muchos hombres que eran los que estaban siendo contratados para particularmente trabajos en lo que hoy día llamamos STEM, como ingeniería o cuestiones así. Sí. Y entonces el algoritmo lo que aprendió era que a la gente que contratábamos en el pasado, en esa institución, eran hombres. Entonces a los nuevos candidatos que llegaban, si es que se daba cuenta de que habían ido a universidades de mujeres en Estados Unidos, o si algo le parecía muy feminizado en ese texto, con palabras que usualmente se usan para caracterizar a mujeres, las descartaba. Porque el algoritmo había aprendido que en el pasado los buenos candidatos que habíamos contratado eran hombres. Y por lo tanto, aprendía que en el futuro teníamos que seguir haciendo lo mismo. Entonces era abiertamente discriminador hacia las mujeres.
Y pasa lo mismo con un montón de otros ejemplos sobre ese Oye. dominio en particular, que es la selección de personal, porque hay mucha discriminación en ese ámbito. Muy interesante la conversación, sobre todo porque estamos en ese momento súper determinante también, en el que se tienen que ir adoptando algunas políticas públicas para ver cómo se implementa o cómo se va desarrollando, sobre todo este proceso de crecimiento y adopción de las nuevas tecnologías, entre ellas la inteligencia artificial. Claudia, queríamos agradecerte por el contacto, por esta conversación también, súper interesante tema, por aportar una mirada más complementaria a esta discusión que está tomando cada vez más importancia. Gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias por la entrevista. Chao. Que estés muy bien. Interesante. Nos vamos a la música, son las 7:43.